Bienvenidos amigos a este nuestro canal Mensaje de Dios. Yo quiero compartir con todos ustedes una de las sabias y valiosas enseñanzas del Padre Listoro. Acompáñenme hasta el final de este video. Que usted se presente. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama su iglesia? Y si usted fue católico o no fue católico, y de dónde viene usted. Y luego de que se presente, ponemos las normas y comenzamos a dialogar. Preséntese primero. Bueno, gracias a Dios por la oportunidad que Dios me da. Y primeramente le pido perdón a cada uno, a las mayores de edad, primeramente, a los jóvenes, a los niños, a las que están solteras y a las que están casadas también, porque una verdad puede molestar a la gente, porque están mirando a través de las redes sociales. Entonces le pido perdón primeramente porque transmitir una doctrina o enseñanza no de mí, sino de Jesucristo, puede doler a las personas porque a veces está arraigado. Amén. Pero en mí no está eso. Solamente presento la palabra de Dios. Pero también le digo a él, al hermano, que tiene que ser por la palabra de Dios. Él no tiene que salir afuera. Yo le voy a creer, pero si está dentro de la palabra del Señor, y si está afuera, yo no lo voy a creer, porque el bien es para usted y para nosotros. Entonces, yo vengo también de la iglesia evangélica, Columna y Baluarte de la Verdad. Me llamo Rito Galarza, así que en resistencia, ahí creo que se habrá olvidado porque yo estuve ahí, estaba ahí cuando yo hablé con él, pero está bien, se puede olvidar porque son mucha gente que a veces están y no se va a acordar de todo. Amén. Entonces, pero eso es lo que yo me presento, así que a todo lo que van a mirar a través de las redes sociales, usted no se incomode, yo no vengo a traerles palabras de mentira porque no me gusta, porque hay un Dios en el cielo que me está mirando. Simplemente tampoco vengo o quiero verle derrotado a alguien, tampoco ese es mi problema. Los boxeadores hacen eso y le gusta cuando alguien está caído y se cree grande. No, el Señor hará la obra, así que con esto le dejo también la paz en su corazón. Amén. Gracias, querido hermano, porque ha venido esta noche a compartir con nosotros. De nuevo le digo, siéntese como en su casa. Vamos a tratar de tener un diálogo ameno, un diálogo con amor, un diálogo gustoso. Yo no conozco su iglesia. Yo soy de Venezuela y en Venezuela no hay esa iglesia. ¿Sería tan amable de presentar su iglesia para yo saber? Pero bíblicamente, porque quedamos con la Biblia. Donde usted me muestre con su Biblia. Y si no me muestra con su Biblia, no le voy a creer. Porque así como usted me dijo a mí, que tenía que mostrarle con la Biblia, y yo te pido que me muestre con la Biblia. Si no me muestra con la Biblia, ya puede decir todo lo que quiera, y se le respeta, y se le escucha, pero no se le cree, porque serían palabras suyas de usted. Y aquí no se trata de hablar palabras de nosotros. Aquí se trata de que sea la Biblia que hable y que nos diga la verdad. Entonces, si es tan amable, léame capítulos y versículos donde diga, ¿cómo que se llama su iglesia? Columna y Baluarte de la Verdad. Columna y Baluarte de la Verdad, donde diga que Jesucristo fundó esa iglesia, columna y base de la verdad, fundamento y base de la verdad, que es la iglesia suya, y me comprueba con la Biblia que efectivamente esa es la iglesia de Jesucristo. Porque usted puede agarrar una cita donde diga que la iglesia es columna y base de la verdad y diga, aquí está mi iglesia, pero me lo comprueba. O sea, tiene que mostrarme que esa iglesia ha existido desde Cristo, ha existido en el año 1000, en el año 500, en el año 2000, y que esta es la iglesia de Cristo, por esto, por esto, por esto y por esto. Aquí están las características de esta iglesia y que Cristo fundó esa iglesia. Entonces, usted me la presenta y yo la conozco porque hasta ahora no la conozco. Y quisiera que me dijera quién la fundó, cuándo la fundó y dónde la fundó. Gloria al Señor. Entonces, él me pide la cita, bueno, que hace el Señor. Me estoy acordando la cita, pero no sé si está en Timoteo 3:15.
Esa es lo que no estoy... ¿Primera? Primera de Timoteo 3. No, estoy solo para buscar la Biblia. No importa, ya tenemos la gente que lo busque. Ah, bueno. Busquen la lectura ustedes allá. Ya está, padre. Ah, léalo. Pero por si tardo, quiero que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Gloria al Señor. Ahí, bueno, ahí está, parece está lo dicho por el Señor Jesucristo. Bueno, eso es lo que él me estaba preguntando, está en la Biblia. Y sabemos que el que lo fundó es Jesucristo. Es el Señor Jesucristo, ¿no? Gracias a Dios. Bueno, pero eso es la que él me pide solamente de la iglesia. Yo simplemente le muestro de la iglesia, como está. Más eso no le puedo decir. Disculpe, ¿usted se considera pastor o se considera oveja? Colaborador de la iglesia. ¿En su iglesia hay obispos, sacerdotes, presbíteros y diáconos? Mi debate es con otro tema, que es el anticristo, que a ese... Perfecto, está bien, pero respóndeme esa preguntita porque solamente para entender lo que usted leyó ahorita. ¿Ustedes tienen obispos, presbíteros y diáconos en su iglesia? Sí, diáconos, sí. ¿Tienen obispos? También que se le dice pastores. No, perdón. ¿Tienen obispos o tienen pastores? Y la Biblia dice, el que anhela obispado, buena obra desea. No, pero no me entiende la pregunta. ¿Usted tiene en su iglesia obispos? Por eso le digo al pastor. Sí. Ah, tienen pastores. A eso le dice obispo. Así. ¿Le dicen obispo o son pastores? Así le dice la Biblia en la traducción del capítulo 3, 3.1. El que anhela obispado, se le refiere al pastor. Ajá, bueno, entonces voy a tratar de mostrarle que a este hermano le dijeron cosas que no es. Ya le voy a dar chance para el anticristo, que se lo vamos a tratar. Tranquilo, yo le voy a dar chance. El tema suyo del anticristo, te atiendo con el anticristo. Pero lo primero que yo quiero que ustedes miren, que este hermano viene a hablar de que la iglesia de él es la iglesia de Cristo, y toma 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, donde dice, si me demoro para que sepas cómo portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y base de la verdad. Ahí está escrito eso. Y yo debo mostrarle que en esa iglesia ya existía jerarquía. Él me está leyendo 1 de Timoteo 3.15. Yo le digo que lea 1 de Timoteo 3.1, antes del 15. 3.8. Para que ustedes vean que en esa iglesia ya había jerarquía. ¿Y cómo era la jerarquía allí? Escuchemos. De la Reina Valera, para que no me digan que estábamos leyendo de otro lado. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea... Entonces ya existe en la iglesia de Cristo una jerarquía. Existen los obispos. Versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos. Los diáconos también existen. Si usted lee capítulo 5, versículo 19, usted verá que existen también los presbíteros. Contra un anciano... Anciano significa presbítero. ¿Está leyendo de la Reina Valera? Sí. ¿De la Reina Valera está leyendo? Ajá. Contra un anciano. Contra un anciano. Significa presbítero. ¿Siga? No admitas acusación. Entonces vemos una jerarquía dentro de la iglesia. Esa que es columna y base de la verdad. Ahora, en esa iglesia, ¿sabe quién es el que escribió eso? San Pablo. Escribió a Timoteo. ¿Sí? En esa iglesia existe lo que se llama la sucesión apostólica. Porque estamos hablando de Timoteo. Y le voy a responder con Timoteo. Para que él se dé cuenta que no es la iglesia de él. Que él dice. Que es la iglesia católica. Por ejemplo, si leemos 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Veremos que en esa iglesia, estamos hablando de Timoteo, no salimos de Timoteo. En esa iglesia, que es columna y base de la verdad, existen los obispos, los presbíteros y los diáconos. Pero ¿cómo se ordenan los presbíteros, los obispos, los diáconos? ¿Cómo se ordenan? Escuche. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. A través de la imposición de las manos se da esa autoridad
esa autoridad que Dios le dio a los apóstoles, que se llama sucesión apostólica. Y si no tiene esa imposición de las manos, que se llama sucesión apostólica, que ustedes pueden ver, por ejemplo, a Pablo. Pablo le impuso las manos ahí, pero ¿quién le impuso las manos a Pablo? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 2 al 3, vemos imposición de manos a Pablo. Hay una sucesión, Pablo no era apóstol, y no es que Pablo agarró la Biblia y comenzó a decir, yo soy pastor, obispo de la iglesia de Jesucristo, columna y base de la verdad. No, eso no lo hizo Pablo. Pablo, para ser apóstol, tuvo que recibir la imposición de manos, escúchenlo, de la Reina Valera. Hechos 13:2. Ministrado esto al Señor. Siga, siga. Y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Observen que en la iglesia de Jesucristo nadie se autonombra pastor, se autonombra obispo, diácono, presbítero. El Espíritu Santo elige, llama a través de los ministros del Señor y le imponen las manos y los envían, son apóstoles. Pablo lo recibe. Ya les mostré que ahora Pablo le dice a Timoteo, allá en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22, San Pablo le dice, no le imponga las manos a nadie a la ligera. ¿Por qué? Porque ya Pablo le impuso las manos a Timoteo, que ya le dimos, Segunda de Timoteo 1:6. Pablo le impuso las manos a Timoteo. Ahora Pablo le dice a Timoteo, no le imponga las manos a nadie a la ligera. Escúchenlo. Primera de Timoteo 5:22. No impongas las manos a nadie a la ligera. Observen cómo en la iglesia de Jesucristo, que no es exactamente la que él dice, en la iglesia de la que habla en Primera de Timoteo 3:15, que es columna y base de la verdad, es una iglesia donde hay presbíteros, diáconos y hay obispos, pero que no se nombran ellos mismos pastores, que tiene que ser un apóstol de Jesucristo que le haya impuesto las manos y que se llama la sucesión apostólica, para que sea la iglesia de Jesucristo. Si usted comienza a buscar dónde aparece en Loreto, en qué parte del mundo existía esa su iglesia en el año 1800. ¿Quiere que le responda? Primeramente le voy a preguntar porque yo le había dicho, acuérdese que yo le había dicho no iba a creer si él salía de la Biblia y él salió de la Biblia. Acá nos dice Iglesia Católica, dice Iglesia de Jesucristo. Y él salió de la Biblia, ahí tiene el video, puede retroceder y va a saber que él dice Iglesia Católica. Y acá no aparece la Biblia Católica, no dice Iglesia Católica, no dice. Busquen su Biblia. Se lo voy a mostrar que sí dice Iglesia Católica. Se lo voy a mostrar. De la Reina Valera. San Mateo capítulo 28, versículo 19. Usted antes de mostrárselo, ¿sabe lo que significa católica? Sí, sé que es universal, nosotros somos universal. Universal. La iglesia de Jesucristo es católica. Es universal. Escúchelo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Universal. La iglesia de Jesucristo es católica. Es universal. No me estoy saliendo de la Biblia. Marcos 16:15. La iglesia de Cristo es católica. Es universal. Escúchelo. Marcos 16:15. Cuando Cristo manda a la iglesia por el mundo entero. Y usted puede ver que la iglesia que él dice no está en el mundo entero. En Venezuela no existe. La iglesia católica existe en Venezuela, en Estados Unidos, en Guatemala y en Guatepeor. En la de ellos no, la de ellos no. No es una iglesia universal. Es universal porque la lectura que se leen hoy aquí, se leen en Roma, se leen en Venezuela, se leen en Colombia, se leen en México, en todas partes es universal.
mientras que ellos, si acaso aquí en Argentina, y no en todas partes de Argentina, y no es la misma lectura que predica el pastor aquí, que predica allá, no es una iglesia universal, es distinta, y cada uno enseña lo que le venga en gana. Escuche como dice Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo. Universal, católica, ir por todo el mundo. La iglesia de Jesucristo es católica, porque el mandato de Jesús es, vayan por todo el mundo. Jesucristo es católico, no murió por una persona, murió por todo el mundo, es católico. El Dios que hace salir el sol sobre malos y buenos es un Dios católico, no es un Dios para un solo grupito, es un Dios universal, se llama católico. Solamente que a ellos no le enseñaron lo que significa la palabra católico. Entonces la iglesia de Jesucristo es la iglesia católica, la que viene desde los apóstoles con sucesión apostólica a través de la imposición de manos, que los nombran los apóstoles de Cristo. Miren, cuando Cristo funda la iglesia en Mateo 16:18, funda la iglesia, pone a uno de sus discípulos encargados de esa iglesia. De 4 maneras le encarga la misión de la iglesia. De 4 maneras. Óiganlo, Mateo 16:18. Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahí hay una manera. Siga, otra manera. Y el poder de la muerte no podrá con ella. El diablo la va a querer vencer a través de los protestantes, pero no podrá con ella. La otra manera, dale. Te daré las llaves del reino de los cielos. Aquí nadie me puede decir que Jesús no le está dando la autoridad a Pedro. Te daré la llave del reino de los cielos. Hay autoridad sobre Pedro en la iglesia que fundó Cristo. Siga. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Pongan la lupa y verá que le está dando autoridad. Lo que ate quedará atado a Pedro cuando Cristo funda la iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mi iglesia lleva la autoridad Pedro. A ti te doy las llaves. Tiene autoridad. Lo que ate quedará atado. Pedro tiene autoridad. Siga. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el Y lo cielo. que desates quedará desatado. Pedro tiene autoridad en la iglesia. Y para que la gente comprendiera que Pedro tenía autoridad, Lucas 22:31, Jesucristo le dice a Pedro, Satanás los quiere destruir a todos en la iglesia. Como se hace con el trigo, los quiere zarandear a todos. Pero yo, aunque los protestantes no estén de acuerdo, he rogado por ti. Y ahí está la primacía de Pedro. Para que tú no vengas abajo, tu fe no venga abajo, y tú tienes que fortalecer tarea. Fortalecer a sus hermanos. Escúchelo. La iglesia de Jesucristo. Escuche. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como al trigo. A zarandearlos toda la iglesia. Siga. Pero yo he rogado por ti. Aquí está particularidad con Pedro. Algo especial con Pedro. Primacía de Pedro. Yo he rogado por ti, aunque le duela a los demás. Siga. Para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, Tarea. Pongan cuidado la tarea. confirma a tus hermanos. El Papa tiene la tarea de confirmar a la iglesia en la fe. Muy bien, amigos, hemos llegado hasta el final de esta importante reflexión. Espero que todos juntos hayamos encontrado valiosas lecciones y momentos de inspiración en las palabras del Padre Luis Toro. Si te gustó esa enseñanza, por favor no te olvides de like, comenta en la parte de abajo qué tal te pareció y ayúdame a difundir el mensaje de Dios compartiéndolo con tus familiares y amigos. Que Dios y María Santísima los acompañe. Hasta pronto.